¿Tienes una USB dañada que cuando la conectas no aparece en la PC? Pues quédate a ver todo el video de hoy. Rápidamente nos vamos para el explorador de Windows, pero como vemos no se reconoce en la PC. Así que nos iremos al Chip Genius para ver sus datos. Y en este caso se trata del chip controlador Phison con número 225168. Un chip que data del año 2013, ya con 10 años a sus espaldas, y con Flash ID de Kioxia Toshiba. Según la tabla de solucionadas, la herramienta correcta sería la OP-Tool 2.093 de 2015, la cual se las estaré dejando en el primer comentario fijado. Así que una vez descargado, extraemos el comprimido y ejecutaremos la aplicación como administrador. Esperamos un momento a que la USB sea reconocida, recordándote que si deseas aprender a reparar memorias USB, te invito a suscribirte al canal. Y si en algún momento tienes alguna duda, me la dejes saber en la caja de comentarios. Una vez reconocida la USB, tan solo daremos en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Y en lo que se repara la USB, tenemos un mensaje de nuestro sponsor del video de hoy. TubeBuddy es una herramienta increíble para ayudarte a crecer en YouTube. Es una extensión que se integra con tu navegador web y te ofrece una amplia gama de características y datos para mejorar tu canal. Con TubeBuddy, podrás realizar investigaciones de palabras clave y etiquetas para tus videos, lo que te permitirá optimizar tu contenido para alcanzar una audiencia más amplia. Además, podrás realizar un seguimiento de tus estadísticas y rendimiento en YouTube, lo que te brinda información valiosa para tomar decisiones informadas sobre tus estrategias de crecimiento. Una de las características destacadas de TubeBuddy es la herramienta de análisis de competidores, que te permite ver cómo se están desempeñando otros canales similares al tuyo. Esto te proporciona ideas y te ayuda a entender qué funciona y qué no en tu nicho. TubeBuddy también te permite realizar optimizaciones rápidas y fáciles en tus metadatos directamente desde el panel de control de YouTube. En general, TubeBuddy es una herramienta imprescindible para cualquier creador de contenido de YouTube que desee aumentar su presencia en la plataforma y maximizar su alcance y visibilidad. En el comentario fijado de este video te dejaré el enlace para que te registres completamente gratis e instales la extensión en tu navegador para que puedas disfrutar de todas sus funcionalidades. Buena suerte en tu viaje para crecer en YouTube. Ya hemos regresado a la reparación, hasta que nos salen estas letras sobre fondo verde que indican una reparación exitosa. Ahora cerraremos la herramienta y nos iremos al explorador a comprobar. Y la USB estaría ya reparada sin problemas y completamente funcional. Así repararás una memoria USB que no se reconoce en la PC mientras sea con chip controlador Phison 225168 y con Flash ID de Kioxia Toshiba. Y ahora te invito a hacer clic en los videos que están saliendo en pantalla ahora mismo, con muchas más reparaciones para ti.